nos está haciendo ese tipo de costura. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero enseñar cómo ajustar las tensiones de su máquina collareta o collarín, como la conocen en algunos países. Yo generalmente la ocupo para hacer los sujetadores de los jeans, pero recientemente estuve haciendo playeras y tuve que cambiar los hilos por unos de un calibre más delgado. Pero también tuve que ajustar las tensiones porque me hizo bastantes saltos de puntada. Honestamente al inicio se me hizo un poquito complicado, pero después descubrí una forma bastante sencilla de hacerlo y es la que les quiero compartir en este video. Así que no se diga más y vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer, y es aquí donde nos facilitaremos la vida, es cambiar todos los hilos por hilos de diferentes colores que contrasten con la tela con la que estaremos haciendo las pruebas. Ojo, deben de ser del mismo calibre con el que estaremos haciendo nuestra producción o estaremos trabajando nuestras prendas. El segundo paso es el enhebrado. Debemos de verificar que esté enhebrada correctamente nuestra máquina. No necesariamente debe ser exactamente igual que la mía, porque por ejemplo, de este lado dejé que pasara la tensión únicamente por un orificio y de este lado pasa por las dos. Estos dos hilos pertenecen a los hilos de las agujas. Sin embargo, en mi máquina una aguja me tensa más que la otra. Entonces tuve que hacer esta modificación para que estuvieran bien calibradas las dos. El segundo paso es identificar qué tensión corresponde a qué hilo. Por ejemplo, la primera tensión que tenemos en la parte de arriba, que si la vemos así de forma horizontal, está del lado izquierdo. Esta del lado izquierdo pertenece a la aguja del lado izquierdo, y esta que la tenemos del lado derecho o en la parte de abajo pertenece a la aguja derecha. Entonces, si vemos que nos hace falta tensión en este hilo, pues únicamente vamos a apretar o aflojar dependiendo cómo se esté comportando el hilo. Vamos a hacer unas pruebas. Como pueden ver, la parte del amarillo pues está un poquito flojo. El fuchsia está bien ajustado. Vamos a apretar un poquito más el amarillo y vamos a pasarlo a ver qué tal. Si todavía le falta un poquito más de tensión al amarillo, vamos a dársela. Vamos a darle 3. Vamos a agarrar otro retacito de tela para que no se vea tan saturado el que ya acabamos de pasar. Como pueden ver, ya está prácticamente ajustada al 100. Me está dando la costura perfecta. Pero vamos a ver qué pasa cuando aflojamos una de las tensiones. Ok, vamos a aflojar una al grado de que ya no nos cosa o de que se nos salga, nos haga saltos de puntada. Aflojamos el hilo fuchsia. Vamos a ver, lo aflojé prácticamente todo lo que se puede aflojar. Vamos a ver, cuando nuestro hilo fuchsia o la aguja del lado derecho la tenemos aflojada, ese tipo de costura nos va a hacer, si es que no la hace. Miren, aflojé el hilo fuchsia y ¿cuál es la sorpresa? El que se nos está desenhebrando o del que estamos teniendo saltos de puntada es el amarillo. Entonces, ojo, si nuestro hilo se nos está desenhebrando o estamos teniendo saltos de puntada de ese lado, quiere decir que el otro, o sea el hilo contrario, está bastante aguado o le falta tensión. Ahora vamos a aflojar el hilo amarillo, lo aflojaremos tal como el fuchsia. Ya los dos están súper aguaditos, súper flojos. Vamos a pasarle a ver si nos cose. Creo que sí nos sigue cosiendo. Vamos a ver qué tal se ve. Miren, es esto. Nos está haciendo ese tipo de costura. Obviamente nos está haciendo bastantes saltos de puntada, como vemos de este lado. Así se ve cuando nos falta tensión. Vamos a tensionarlo nuevamente. Estoy apretando el amarillo, ahora el fuchsia. Recordemos, el amarillo es el de mi aguja izquierda, así como lo estoy viendo. El fuchsia es el de mi hilo derecho.
Ya los apretamos, perdón, lo suficiente. Y vamos a pasarlos nuevamente. Ok, parece que ya le dimos al clavo de forma muy rápida. Es esta la que acabamos de pasar. Miren, se ajusta pues bastante rápido. Apenas si se alcanza a notar el hilo amarillo y el hilo fuchsia. Entonces nos puede quedar así nuestro ajuste de nuestra máquina, o los podemos dejar un poquito más flojos. Ahora sí que depende mucho de lo que estemos cosiendo. Ahora les comento, la tensión del hilo que va en la parte del gancho interno lo tengo bastante flojo. De hecho, o sea, está nadando. Es este de aquí. No lo tengo nada apretado. ¿Por qué? Porque si lo aprieto se me hace un bordecito, no sé, como que se me levanta la costura. Entonces lo aflojé completamente. Yo creo que es por el tipo de tela que estoy manejando. Cuando manejo o cuando estoy cosiendo lo que son los sujetadores, sí le pongo un poquito de tensión. Pero ahorita que es poquetín o que es este tipo de tela, pues sí se la aflojé bastante. Vamos a hacer otra prueba. Ahora voy a apretar un poquito la tensión del gancho interno para que vean la diferencia y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo voy a hacer despacito, no quiero que se me llegue a tronar alguna aguja por una mala tensión. No, está pasando muy bien. Es la que acabamos de hacer. Ya lo apreté muy poquito, pero pues sigue quedando igual. Cuando lo jalo se hace este pequeño bultito. No sé si lo alcancen a apreciar. Creo que no se ve en la cámara, pero bueno. Vamos a hacer otra prueba con otro retacito de tela. Como ya estuve apretando más la parte del gancho, la tensión del hilo blanco, que es la del gancho, me los empieza a jalar. Entonces ya se empiezan a notar más los hilos de colores, o sea, los hilos que pertenecen a las agujas. Pues ya la apreté más todavía y vamos a ver qué costura nos va a hacer. Acabamos de hacer esta costura y como pueden notar, me empieza a jalar un poquito más el fuchsia que el amarillo. Lo ideal para mí o para el tipo de tela que estaba pasando es aflojar la tensión del gancho interno o inferior lo más posible. Ahorita no tengo dificultades, pero lo que he visto que se hace cuando está muy apretado es esto de aquí, como que la parte del medio se nos empieza a levantar. Entonces aflojándolo es como evitamos este tipo de problemas de que aquí se nos haga como que un bultito entre las dos agujas, y eso ocurre porque está bastante tensionado nuestro gancho. Entonces vamos a regresarlo otra vez a la normalidad y vamos a notar que no hay mucha diferencia a la hora de coserlo. Así es como se ve, ya con el hilo del gancho completamente flojo. Entonces falta un poquitito tensionar el hilo fuchsia. Vamos a ver qué tal. Listo amigos, ya tenemos calibrada nuestra máquina al 100%. Entonces vamos a recapitular muy rápido. Si aflojamos el hilo amarillo, se nos va a descoser o va a hacer saltos de puntadas del hilo fuchsia. Si aflojamos el hilo fuchsia y mantenemos firme el hilo amarillo, va a hacer saltos del hilo amarillo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que tengo un canal personal donde hago tutoriales y unboxing no relacionados con el mundo de la costura. Y también hemos creado un grupo de Facebook donde la intención principal es compartir e intercambiar libros, patrones o manuales en PDF o cualquier formato, ya sean fotografías inclusive,
para incrementar nuestros conocimientos y habilidades en el tema de la costura. Los links se los dejo en la descripción para que vayan a verlos. Ahora sí ya me despido, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.